¿Querés acelerar el proceso de creación musical sin perder la calidad? En este video vas a aprender cómo las herramientas de inteligencia artificial de Logic Pro te pueden cortar hasta un 75% del tiempo que pasás en producción, edición y mezcla, dejándote enfocar en lo que más te importa, que es hacer buena música. Prepárate porque allá vamos. Bueno, lo primero que hay que entender es que la buena música no va a ser hecha por la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que hacer la buena música. Entonces, una vez que tengas una buena canción, venís a Logic Pro y Logic Pro te va a ayudar a que la producción, edición y mezcla sea mucho más rápida. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Yo ya tengo la canción. Es una canción vieja que tengo hace muchos años, que nunca la grabé, entonces vamos a aprovechar, la grabamos junto con ustedes. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir, cuando abramos un nuevo proyecto nos sale así, Create New Track, entonces tenemos diferentes opciones. Vamos a empezar con los instrumentos inteligentes, con los instrumentos robóticos. No, no son robóticos. Vamos a empezar con el drummer, que es el baterista. El baterista lo vamos a tener en el estilo de funk, porque es una canción funk. Y vamos a create, ¿ok? Listo. Una vez que tenemos create, acá ya me sale una base de funk rock. El preset, vamos a ver qué tal está. Ahí, le subí un poquito el nivel de complejidad, porque me gusta un poquito más así. Entonces vamos a ponerlo en loop. Ponemos un loop ahí. Y vamos a darle. Muy bien. Esa es la base que quiero. Bueno, muy bien. Para que la inteligencia artificial funcione bien, hay que alimentarla bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alimentarla. ¿Y cómo lo hacemos? Dándole acordes para que entienda qué es lo que tiene que hacer. Entonces, vamos a hacer el loop más chiquito. ¿Ok? Ok, en ese pedacito vamos a hacerlo más grande. Ok, en este pedacito vamos a poner los acordes. Vamos a agrandar un poco así para que se vea. Entonces, ¿dónde ponemos los acordes? Aquí. Miren, acá este cosito pequeñito ahí dice Show Hide Global Tracks. Abrimos y hay uno de estos tracks globales que es el de acordes. Entonces, vamos a poner el cursor a donde quiero el primer acorde. Hago clic en el más, Create Chord, dice crear acorde. Le hacemos clic y vamos a poner un re menor, D, M. Ok, Enter. Pum, ya tenemos el primer acorde. El segundo acorde va a venir acá, en el segundo compás. Entonces ahí le pongo un más. Y ahí va un do, que ya está. Fantástico, qué bien. Y el tercero va a ir a la mitad del segundo compás, que es un sol. Enter. Ok, ustedes ya vieron. D, M, C, G. Ok. Y vamos a achicar esto de acá. Perdón, ahí. Vamos a achicarlo hasta aquí. Entonces ya tenemos nuestros acordes. Y estos acordes los vamos a repetir en todos estos 8 compases. Entonces, seleccionamos esto, copiamos, ponemos el cursor a donde sigue, pegamos, pegamos, pegamos. ¿Listo? Ya tenemos los acordes de la canción en 8 compases. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un bajo. Entonces para eso venimos
al más aquí arriba. Y ahora vamos al Session Player, Bass Player, que es el bajista. A mí me gusta un bajista de pop rock. Creamos y vamos a ver qué tal toca este bajista. Ok. Este está con Punchy Bottom, Trash Riot. Vamos a escuchar qué tal suena esto. Y este bajista va a estar haciendo estos acordes que yo le mandé a hacer. No me gusta mucho. Entonces vamos a cambiarlo a, creo que es Under Pressure. Muy bien. Ese bajista está bastante bueno. Así que vamos a dejarlo. A mí no me complica mucho. Está muy bien. Es muy parecido a lo que quiero. ¿Ok? ¿Con qué venimos ahora? Ahora vamos a venir con un teclado. Entonces vamos a poner este Keyboard Player, Simple Pad y Open Library. Vamos a ponerle para que veamos qué opciones tenemos. Listo. Vamos a ver. Este Classic Analog Pad, el sonido no me gusta mucho. Vamos a escucharlo. El sonido es tan lento que se pasa y no queda horrible. Entonces vamos a buscar un órgano en la lista de acá. Keywords. Pero mejor vamos a escribir organ acá. Organ. Y hay uno que se llama Classic Rock Organ. Ese está bueno. Y vamos a ver qué tal suena. Ok, está muy simple. Es que este Simple Pad no tiene que ser. Tiene que ser, creo que es Broken Chords. Vamos a cambiar a Broken Chords. Y vamos a ver qué tal suena. Obviamente, pero me cambió al piano. Vamos de nuevo a Organ, el Classic Rock Organ. Ok, eso está mucho mejor. Ven que cuando ustedes van cambiando algo acá, inmediatamente lo hacen. Acá ustedes pueden cambiar lo que hace cada mano. Por ejemplo, en este podemos llevarle la mano más para arriba y van a ver cómo cambia. Bajémosla un poco. Ahí para mí queda buenísimo. Entonces es según a dónde ponga la mano va a sonar más agudo o más grave. Entonces podemos poner también dónde queremos que toque la mano izquierda. Cada mano está individualmente. Muy bien. Vieron que en poquitos minutos ya tengo una sesión armada. No tuve que tocar nada, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a meter una guitarra. Para eso voy a ir a buscar mi guitarra. Muy bien, ya conecté la guitarra. Ahora vamos a ver cómo sale esto. Lo primero que vamos a hacer es
abrir un nuevo canal, una nueva pista. Le vamos a poner mic en la parte de audio, guitarra o bajo. Muy bien, guitarra o bajo. Entrada 1, no, va a estar en la entrada 2, entonces vamos a poner entrada 2. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es afinar la guitarra. Entonces vamos al canal del afinador y nos aseguramos que esté todo bien. Terminando con la afinación, vamos a empezar a grabar. Vamos a buscar un sonido bueno como para funk. Entonces vamos con Distorted. Bueno, mi favorito es Classic Drive. Ok, esto va a ser la intro, así que tiene que ser bien potente. Ok, ahí vieron más o menos el sonido que se logró. Pero ustedes después de que lo graban pueden hacerle un montón de cosas. Entonces vamos a escuchar cómo quedó todo junto. Muy bien, ahora vamos a grabar otra guitarra que va a ser el acompañamiento suave, ¿ok? Entonces duplicamos esta. Miren lo que dice. New track with duplicate settings. Pum, hacemos otro track que tiene los mismos settings. Y vamos a grabar. ¿Listos? Esta la vamos a mutear. Y grabamos la suavecita. Algo así, ¿ok? ¿Listo? Listo, vamos a hacer otro canal más para esta guitarrita. ¿Ok? Entonces, sacamos de la grabación, duplicamos. Y entonces una la vamos a poner a la derecha y la otra a la izquierda. ¿Listo? Ahí vamos. Listo. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a organizar
los bloquecitos de la canción para que parezca una canción, para que no sea solamente un pedacito. Entonces, miren, apretamos este botón de acá y se reduce. Entonces, vamos a seleccionar todos los acordes desde acá en adelante. Seleccionamos todos los acordes. Y los vamos a mover. ¿Por qué? Porque yo también voy a mover la canción. Voy a mover los 2 compases. Selecciono todo y lo muevo 2 compases. ¿Ok? Bueno, ahora selecciono solo la batería. Y vamos a crear una introducción de batería. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner el cursor justo en el tercer compás. Control T. Y eso corta el pedacito. Y acá, si lo escuchamos, ok, suena interesante, ¿no? Pero lo que quiero es que seleccionarlo y vamos a ponerle más fill. Eso significa que va a ser más redobles, más cosas interesantes en ese pedacito. Vamos a ver si lo hace. A ver. Pues no hizo nada más. Vamos a hacer Fill Complexity. Vamos a subirle la complejidad. Ahora sí. Miren, cambio. Perfecto. Eso sí me gustó. Es una introducción digna. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta batería de acá le vamos a dar aquí, miren, aquí en detalles, vamos acá a hi-hat, wide open, está súper abierto, completamente abierto, y le vamos a dar más intensidad, al máximo. Vamos a ver cómo suena eso. Muy bien. La parte siguiente quiero que sea más suave. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle solo las guitarras estéreo, las que van para un lado y para el otro, y la batería. Vamos a crear uno nuevo, pin. Este de acá, vamos a asegurarnos que ya le baje la intensidad. Vamos a cerrarlo completamente, close del hi-hat, y le bajamos la intensidad a 57. Y vamos a ver cómo suena eso. Suena muy bien. Falta un bajo, ¿verdad? Bueno, vamos a agregarle el bajo. Ok, vamos a agregarle el teclado. Y vamos a ver qué tal suena. Vamos a subir un poquito el teclado. Muy bien. En la próxima quiero que tenga todas estas partes. Entonces, copiamos. Pegamos. Todas las mismas partes, pero esta también quiero que la tenga. Entonces, selecciono esto, aprieto Option y la paso para este lado. Pero acá tenemos un problema, que esta batería está la debilucha. Entonces la vamos a borrar y vamos a ponerla fuerte. Ok, copiamos con Option y lo dragueamos para acá. A ver cómo suena la diferencia. Ok, a esto quiero que el teclado tenga más intensidad. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a subirle la mano izquierda más arriba para que suene más potente.
Eso está genial. Queremos otro bloque de estos. Vamos a seleccionar todo esto. Con Option lo pasamos para acá. Hay una manera más rápida de hacerlo. Pero fíjense que estoy haciendo básicamente todo en bloquecitos. Y no me estoy complicando mucho para nada para los arreglos. Ok, entonces volvemos a esta con la batería suave. Vamos a ver qué tal. Pero ¿saben qué? Me dio ganas de escuchar otro teclado aquí. Entonces vamos a duplicar esta pista. Vamos a bajar este para acá. Y este sí le vamos a poner... Perdón, vamos acá a Simple Pad. Ok, cambiamos acá. Entonces vamos a ver qué tal. Ok, este pad sigue para siempre. Lo cual no está muy cool. No, esto no. Acá. Ok. El release es interminable. Entonces vamos a cortárselo. Entonces el tecladista bajó la mano y está tocando en el teclado de abajo. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos la base de lo que va a ser la canción. Ahora vamos a meterle una voz y con eso vamos a terminar este tutorial. Entonces la voz que vamos a seleccionar es esta que puse acá. Entonces en esta lo que vamos a hacer es venimos y buscamos en la carpeta de las voces. Acá dice voz, Bright Vocal. Ahí lo puse, ¿no? Y esto tiene un montón de efectos y cosas que ya están prediseñados. Y si lo activo, ustedes escuchan lo que sale. Ok, haciendo una práctica me di cuenta de que la organización de la canción tiene sus errores. Entonces, este pedacito de acá lo vamos a girar, lo vamos a correr para allá. Y este va a estar doble. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí ya parece una canción. Bueno, voy a intentarlo, voy a intentar cantar. No se rían mucho de mi calidad. Bueno, ahí vamos. Ahora sí, ponemos a grabar. Ponemos esto. Y vamos. Jumping cloud to cloud, I'm jumping all the time. I'm singing in the sky, please don't get me down. You're always on my mind, you're the best that I can find. Everything is spinning around, and we're together now. I love you. I love you so much. You must wait for me. We'll live together forever. I love you when you make me smile. I hate you when you make me cry. I love you when you make me smile. I
que la primera voz está bien. Imagínense que la canté bien. Ahora vamos a hacerle otras voces, otras dos voces en los coros. Entonces, acá viene. Ok. Entonces vamos a agregar las dos voces más que les digo. Entonces viene esta, duplicada. Muy bien. Como siempre, apréndanse esto. Las voces las vamos a agregar una a la derecha y otra a la izquierda. ¿Ok? Entonces vamos con la derecha, no, con la izquierda. Vamos a ver. Entonces vamos con I love you. ¿Listo? I love you. I love you so much. You must wait for me. We'll live together forever. Ok. Y ahora la otra. Duplicamos esta. Botón derecho, Duplicate Settings. Ahí, muy bien. Giramos para el otro lado. Y vamos a hacer la misma cosa. ¿Va? Ok. Bien. Esto es increíble. Somos los mejores cantantes. No, no se lo crean. Ok. Entonces viene acá esto. Vamos a ir escuchando qué tal sona. Como dicen por acá por Brasil. Entonces me escuché. Vamos a darle un toquecito de compresión para que suene un toque más fuerte la voz. So my mind, you're the best that I can find. Everything is spinning around and we're together now. I love you. I love you so much. You must wait for me. We'll live together forever. I love you when you make me smile. Bueno. I'm jumping cloud to cloud, I'm jumping all the time. I'm singing in the sky, please don't get me down. You're always on my mind, you're the best that I can find. Everything is spinning around, and we're together now. I love you. I love you so much. You must wait for me. We'll live together forever. Love you when you make me smile. Ok, ahora vamos a grabar estas I love you también, porque esto es todo intenso. ¿Listos? Entonces vamos a empezar con la de abajo. Y después arreglamos. ¿Ven que yo me vengo un poquitito antes? Es para que después corto el pedacito y lo trimeo. Lo cortamos. Ahí va. We'll live together forever. Love you when you make me smile. I hate you while you make me cry. I love you when you make me smile. I hate you while you make me cry. Entonces aquí es lo que tenemos que
Ok. Y está haciendo un comping. Ok, ahora vamos así de acá. Cerramos este, abrimos este. Y va. Together forever. I love you when you make me smile. I hate you when you make me cry. I love you when you make me smile. I hate you when you make me cry. Ok, ahí. Medio que lo tenemos, chicuelos. Vamos a ver qué talco. ¿Escuchamos? We'll be together forever. Love you when you make me smile. I hate you when you make me cry. I love you when you make me smile. Ok, este pedacito quiero que tenga más potencia. Export take to new track. Vamos a hacerlo eso. Ok. Delete take. Muy bien. Ok, entonces esta que está acá, quiero que tenga más volumen, así que le voy a subir el gain. No, perdón, lo voy a subir. Ok, entonces vamos a escuchar. Ok, ahí sí se escucha. Esta, que es take 2. Export take to new track. Listo. Ok. Este lo vamos a borrar de aquí. Y este lo vamos a mandar hasta el final. Ok. Muy bien. Este también le vamos a subir el gain. A ver qué talco. Together forever. Love you when you make me smile. I hate you when you make me cry. I love you when you make me smile. Muy bien, ahí está sonando todo. Lo que normalmente hago es que en la salida stereo out le meto un limiter. Entonces voy a Dynamics, Limiter, Stereo, pum. Y lo dejamos como default. Entonces eso deja de mandarme todo como al rojo vivo, ¿no? Entonces podemos bajarle un toquecito. Le podemos subir un poco más el gain y bajarle de acá el volumen. Muy bien. Vamos a dejar el tutorial acá, porque lo que viene después se pone mejor. Entonces, muchas gracias por estar acá. Ya saben cómo se usan estas herramientas de inteligencia artificial que son realmente muy buenas y en muy poco tiempo pueden hacer una canción y estar sonando muy bien. Después vamos a venir con edición y mezcla. ¿Listos? Nos vemos.